Acá, ya. Bueno, la clase de hoy día es la número 33 y es sobre el tema de la República en Roma, ¿ya? Recuerden que la clase anterior, la de el lunes, fue sobre monarquía, abordamos un poco como la localización o la relación de Roma con el Mediterráneo y luego hablamos un poquito sobre la historia de la monarquía, ¿ya? Eh, bueno, y hoy día nos correspondía analizar un poquito de qué se trata o en realidad qué características tiene. Y las actividades en particular se focalizaron más que en la historia misma, en los roles que tienen ciertos actores sociales durante la República, porque eso es súper interesante. La República en Roma, entonces, viene luego del periodo de la monarquía y se va a extender entre el 509 a.C. hasta el 27 a.C. Desde el 27 en adelante vamos a tener lo que se llama el imperio, que va a ser la época probablemente más gloriosa de la civilización romana. Entonces, ahora pasemos a revisar la actividad propiamente. Espérenme 2 segundos. Acá está. Acá. Entonces, acá trabajo en clase. Ya. Entonces, nuestra actividad, bueno, recuerden que en Classroom, en las mañanas, siempre ustedes antes de la clase, se van a encontrar con, espérenme, me equivoqué, ahí sí, se van a encontrar con la guía, ya, que es una guía, esta no es una guía tan larga, que habla sobre cómo se desarrolló como, bueno, el fin de la monarquía, que recuerden que la monarquía era este gobierno liderado por un rey, y la república, que en el fondo es el ejercicio como democrático del poder, ¿ya? Y que en este caso estuvo representada o liderada en particular por el grupo de los patricios. Entonces la guía en el fondo habla sobre cómo se dio la expansión, en el fondo cómo eran las personas, cómo se organizaba la sociedad en la República, de los ciudadanos y los no ciudadanos. Recuerden que esto también lo vimos para Grecia. Y finalmente, cómo está organizada la política, ¿ya? Cuáles son las diferentes instituciones y quiénes podían participar de ella. Y además tenemos la famosa actividad, que tenía dos partes. Por una, ustedes tenían que revisar un video de estos reporteros de la historia, creo que así se llama, y luego responder a estas preguntas, que en el fondo eran como quiénes eran los patricios y los plebeyos y cuál era el rol como en la política romana. Y hay que entender que los patricios van a ser un grupo de ciudadanos que va a tener ciertos privilegios eh, en, en, la sociedad romana porque van a ser, recuerden que lo comentábamos en la clase anterior, ellos van a pertenecer a las familias más antiguas, ya como los fundadores de Roma, de la civilización. Por lo tanto, ellos van a tener control económico y político. Eso ya se veía representado en la monarquía. De hecho, ellos van a formar parte de lo que es el Senado, ¿ya? El Senado es una institución súper importante en Roma, que también se los comenté en la clase pasada y que va a estar presente a lo largo de toda la historia de la civilización romana, y la importancia que tiene es que siempre va a estar como vigilando, en el fondo supervisando la labor de quienes van a liderar, el rey, la magistratura o el emperador incluso, y también se van a dedicar a aconsejar, ¿ya? A diagnosticar qué está pasando en Roma, a darle consejos y formas de actuar a quienes dirigen a la civilización en ese momento, y también a supervisar y vigilar de qué manera se está llevando adelante la política en Roma. Mientras que los plebeyos eran un grupo que es prácticamente como un sector muy importante de la sociedad que no tiene derechos sociales, ¿ya? Que no tiene derechos políticos, no sociales, nada. Solo se dedica a trabajar, y los plebeyos eran un grupo que venía como de otros grupos migrantes, por así decirlo, que habían fundado Roma, ¿ya? Y bueno,
de qué manera se desarrolla como los patricios desarrollan como la política en Roma. Bueno, ellos lideran eh, la, como las magistraturas, los cargos políticos, y se dedican a lo que es la expansión del imperio. Y esto es súper importante porque durante la monarquía la política se va a concentrar en lo que es la península, mientras que desde la república vamos a ver una expansión de lo que es la idea de pertenecer a Roma y de cómo ser romano. Y eso es súper, súper importante porque se va a extender la idea de ciudadanía. ¿Ya? Y para ello necesitaban, por ejemplo, a gente que pudiese liderar el aparato militar y para eso se usaban a los plebeyos y ahí empezaban los conflictos, porque los plebeyos morían muchas veces en estos conflictos armados que implicaban la expansión de la República o la expansión de Roma a otros territorios y sin embargo no tenían ningún tipo de privilegio, ¿ya? Y bueno, ¿por qué creían ustedes? Bueno, esto ya es más personal, pero ustedes tenían que explicar en el fondo por qué piensan ustedes que era importante para los romanos la expansión. ¿Qué beneficio en el fondo nos podía tener o podía traer para Roma esa expansión? Y principalmente tiene un factor económico que evidentemente es el acceso a nuevos recursos económicos y también la posibilidad de poder vender eh, productos que se desarrollaban en Roma. También el acceder a mano de obra que pudiese ser mucho más económica que los mismos romanos. Eh, y también tiene un componente político, o sea, expandirse también te hace un pueblo mucho más poderoso. Ya habían visto que, por ejemplo, los griegos, la experiencia de los griegos de expansión, que había sido por fines económicos y por lo tanto había puesto en contacto a los griegos con otras culturas. Pero a los romanos también les interesa el poder y poder mostrarse frente a otras civilizaciones como mucho más poderosa. Y es eso una idea que se va a seguir acumulando hasta la época del imperio, donde vamos a ver la máxima como expansión del imperio romano y de la civilización en el fondo. Y es una idea que después muchísimos otras como otros personajes históricos y otros como momentos también históricos van a querer replicar. El ejemplo más claro es Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tiene una idea más o menos de alcanzar, de recuperar la extensión como del Imperio Romano, de lo que logró ser el Imperio Romano. Bueno, continuando con la actividad, después ustedes tenían que leer un texto, vamos a completar rápidamente para seguir, un texto sobre el conflicto entre los patricios y plebeyos. Y esto es súper importante porque finalmente es un conflicto que se va a dar por los privilegios, por quién tiene más o menor privilegio y por qué yo no. Y en el fondo los plebeyos hacen la pregunta, bueno, si me estoy muriendo, si estoy participando de la política y estoy participando en fortalecer esta república y me porto bien, pago mis impuestos, etcétera, ¿por qué no puedo participar de las decisiones que se tomen en mi grupo, por así decirlo? Teniendo en consideración que los griegos ya habían experimentado lo que era la democracia y por lo tanto los romanos ya sabían sobre esta idea de ciudadanos y no ciudadanos. Por lo tanto, los plebeyos decían, pero ¿por qué? Por el solo, no puede ser que por el solo hecho de que yo no tenga tanto recurso económico, no voy a tener participación en la democracia. Entonces, el texto habla un poquito de eso, de en el fondo plebeyos que no tienen derechos sociales y cómo se van dando revueltas y luchas por parte de los plebeyos para alcanzar y por ejemplo, no sé, pues, el de establecer una constitución, el de establecer leyes que aseguren derechos políticos por parte de los plebeyos. Y luego ustedes tenían que, en el fondo, opinar sobre qué piensan ustedes sobre estos mecanismos utilizados por los plebeyos para defender, si están de acuerdo o no, y si tienen algún ejemplo en la actualidad que pudiese dar cuenta por ejemplo, ciudadanos que quieran defender sus derechos. Y ahí algunos de ustedes pusieron sobre el estallido social, etcétera.
Eso, chiquillos y chiquillas, ¿tienen alguna duda? No, Miss. No, Miss, No, no tengo. no, Miss. Chiquillos, es súper importante que envíen su respuesta. Hasta ahora yo tengo solo 3, porque recuerden que esta actividad también cuenta como, va a contar como esa décima que vamos a poder utilizar para nuestros trabajos, ¿ya? Así que terminen esta actividad, envíenla para que no se les vaya acumulando trabajo, ¿ya? Eso, ya chiquillos. Y sí, las actividades que tengo, que recibí, fueron de la Sofía Rosell, el Joaquín Valdebenito y el Martín Córdoba, ¿ya? Así que, por favor, recuerden que para que me llegue la respuesta, ustedes tienen que poner enviar, ¿ya? No sirve con que respondan y después cierren la página, tienen que enviar. Les tiene que llegar como, tienen que aparecer otra pestaña que diga que su respuesta ya fue enviada. Ya, chiquillos y chiquillas, entonces, si ya no hay ninguna duda, vamos a dejar hasta acá la clase y recuerden